La doctora María del Pilar Mori Sánchez es psicóloga de profesión y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación. Actualmente posee una destacada trayectoria como investigadora registrada en RENACYT y una sólida experiencia de más de 20 años en la docencia universitaria. Bienvenidos a Conversaciones en el Campus, el espacio donde dialogamos con las mentes que nos guían. Mi nombre es Arlet Briones y hoy nos acompaña una invitada especial, la doctora María del Pilar Mori Sánchez, una docente que forma parte fundamental en el proceso académico de nuestros estudiantes, especialmente en una etapa clave como lo es la investigación y la elaboración de tesis. Bienvenida, doctora María del Pilar. Es un gusto tenerla aquí con nosotros en el programa de Conversaciones en el Campus. Hola Arlet, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, dime, ¿cómo empezamos? Claro, más que nada quisiera saber, y en realidad todos los alumnos quieren saber, ¿la inteligencia artificial ayuda o complica en el trabajo de investigación? Eso es un rotundo sí, ayuda definitivamente en todo el proceso. Pero como yo siempre les digo a los chicos, para usar inteligencia artificial hay que usar nuestra inteligencia. Porque en realidad la cantidad de datos que nosotros manejamos para una investigación es abundante. Diariamente ingresan millones de datos para poder procesarlos. Entonces nosotros necesitamos aliados para que nuestra investigación capture esos datos actuales y necesitamos herramientas que nos ayuden a procesarlo. Nosotros solos no podríamos hacerlo, es inmensa la cantidad de información que tenemos. Entonces sí, definitivamente ayuda. Es una ayuda realmente que todos los estudiantes tienen que tenerlo porque antes no lo tenían y era de verdad un poco más tedioso poder buscar fuentes, libros y los estudiantes se demoraban bastante para poder realizar una investigación o una tesis. Pero ahora con esta ayuda todo es más fácil. Y digamos que es más fácil, pero le permite al estudiante también manejar más aspectos críticos, más criterio de elección de aquellos materiales idóneos, de aquellos artículos que realmente respondan a los intereses de la investigación. Y existen muchas herramientas. El estudiante entonces en su proceso, por ejemplo, de identificar antecedentes, puede utilizar diversas fuentes que le permita capturar aquellos artículos que mejor se adapten a la investigación que está haciendo y actuales, que le permita hacer redes para que puedan seguir buscando información o de repente utilizar otros procesos para poder analizar diversos artículos. Tengo, por ejemplo, 15 artículos. Puedo analizar qué cosa me dan cada uno de los artículos. Claro. En función a eso, y el alumno va profundizando en cuáles de ellos puede centrarse más. ¿Y cuál es el impacto más significativo de esa inteligencia artificial para nosotros los estudiantes? Yo creo las opciones de conocer diferentes fuentes de diversos países y además tener datos más actualizados. No podemos quitarle al estudiante la oportunidad de usar las nuevas tendencias, tecnologías e inteligencia artificial. Totalmente. No podemos estar, digamos, a espaldas. Lo que tenemos que hacer es presentarle la posibilidad y la oportunidad, pero también que el estudiante pueda en esa oportunidad hacer su elección para incorporarlo en su estudio. ¿Y cuáles son los principales desafíos éticos? Porque realmente algunas personas comentan, ay, si todo lo has hecho en base de la IA o de la inteligencia artificial, no te has esmerado tanto como yo, por ejemplo. Algunos pueden decir, ¿realmente tiene algún desafío ético esto? Sí, definitivamente, cuando nosotros hacemos uso de ese tipo de herramientas, tenemos que centrarnos en que el desarrollo del trabajo es nuestro. Claro. Nosotros podemos ayudarnos a identificar y a consolidar los procesos, pero el desarrollo del trabajo, la redacción del trabajo, tiene que ser del estudiante. Si yo busco fuentes y hago que la IA me ayude a hacer el análisis de las fuentes, hago también que la IA me ayude a consolidar la información de las fuentes, la forma como lo voy a redactar va a ser mía. Sin embargo, existe también IAs que nos permite a nosotros mejorar nuestra redacción, mejorarla. O sea, el trabajo debe ser siempre del estudiante, pero la forma como nosotros mejoramos esa redacción puede también ser ayudado por la IA. Básicamente es una guía que nos permite poder mejorar nuestros trabajos. No quiere decir que lo van a hacer por completo esta inteligencia artificial. No, primero porque cuando tú haces una investigación lo que tú necesitas es conocer y profundizar el tema que tú posteriormente vas a sustentarlo. Claro. La defensa de esa investigación va a estar basada en que tú conozcas todos los procesos de inicio a fin.
si no trabajas en esos procesos, si no conoces los aspectos básicos de cada una de las etapas, va a ser difícil que puedas mantener el argumento del trabajo, ¿no? ¿Y hasta qué punto la IA puede sustituir a nosotros, en este caso, para hacer nuestros trabajos? Me imagino que tienen un límite, tampoco no es que lo pueden hacer todo, ¿no? Así sea una inteligencia artificial. Claro, yo considero que no sustituye el trabajo del investigador. Lo que hace es agilizar, mejorar los tiempos, porque en lugar de repente pasarme mucho tiempo buscando información, puedo utilizar estas IAs que me permiten consolidar datos y preciso cuáles van a ser los artículos que voy a revisar, por ejemplo. En lugar de pasarme horas abundantes en seleccionar cuál es el artículo idóneo a mi investigación, utilizo una IA que me permita, bajo ciertas preguntas, seleccionar aquel que se vincule mucho más a mi investigación. Entonces creo es un poco el tiempo, mejorar, optimizar tiempo, que ahora todos necesitamos optimizar tiempos, plazos, Sí. ¿no? Con el corre-corre del día. Entonces creo que esa es una buena opción. Yo siempre sugiero a los estudiantes el uso de ciertas IAs para poder en el inicio, en el proceso, incluso te comentaba al inicio que hay los chatbots que los estudiantes van creando y hay uno que ha creado un grupo de estudiantes de la UCB para poder hacer citas. Entonces yo le pregunto al chatbot y le digo cómo se cita una ley y él me da un poco el formato. Entonces ya no me pierdo o cómo se cita un artículo y me da el formato. Entonces, esos, por ejemplo, son herramientas que el estudiante tiene que manejar, o los famosos gestores bibliográficos, que a veces es un poco difícil poder colocar a nuestros estudiantes en ese tipo de trabajos, pero es un proceso de sensibilización también, ¿no? Para Claro. que no se piense que la IA es el uso de la IA para no hacer nada, sino más bien es un uso inteligente, es un uso ordenado. ¿Y cómo podría garantizar la fiabilidad y la precisión de la IA? ¿Realmente es fiable al 100%? Ahí, por eso te decía al inicio, para usar una inteligencia artificial hay que utilizar la inteligencia. Si yo pretendo que la IA me dé información eh, y esa información tal cual yo la coloco en mi trabajo, entonces estoy perdiendo la posibilidad de utilizar una herramienta que me sirva, sino más bien me va a perjudicar, porque posteriormente luego me doy cuenta y de repente no existen las fuentes, ¿no? Como el ChatGPT. Entonces, necesito revisar la fuente. Por eso es que no pido a la IA que me redacte la tesis. Lo que pido es que me ayude en la búsqueda, en la consolidación, en el orden, en la secuencia incluso de lo que voy a trabajar o en las propuestas teóricas que yo puedo ir revisando, porque tengo que revisar sí o sí para saber si esa fuente realmente me va a servir. Le comento, doctor, un poco que yo estoy en el 9º ciclo y ya estoy elaborando mi proyecto de tesis, ¿no? Y bueno, en realidad los profesores tienen estos programas llamados Turnitin que pueden ver si hay plagio o no, y también tienen ahí una opción para ver cuánto porcentaje se usó en la IA. Y la profesora siempre me ha dicho que tiene que estar en 0. Pero hay estudiantes que están en ese porcentaje en 30, 40%. Y eso es porque realmente no han redactado bien o simplemente han copiado y pegado, no han parafraseado. En las lecturas de los software antiplagio se tiene que tomar con cautela, Claro. ¿no? Porque puede ser eh, algunos, digamos, reportes con sesgo que le llaman falsos positivos. El mismo manual de Turing te va diciendo ello, pero son alertas que te va dando. Entonces, el docente, cuando tiene un porcentaje de IA utilizado, 20, 30%, puede revisar el manuscrito, el IA, digamos, el reporte te dice en qué partes, y con el estudiante tú puedes ir viendo, ¿no? Sí. Si redactó, si es que de repente por ahí se olvidó, no parafraseó, puede ser que el estudiante sí copió textualmente, y te va indicando el reporte, ¿no? El reporte también te dice que, por ejemplo, cuando es menos del 20%, el estudiante puede haber usado, pero no se detecta realmente en qué parte se ha usado. Entonces, es una alerta que hay que tomarlo con cautela, pero sí nos guía a nosotros para que el estudiante también pueda hacer Claro. una redacción desde su forma de redactar del estudiante. Y ahí el manejo también de nuestros estudiantes para que ellos puedan hacer la práctica, el ejercicio de redactar un manuscrito
y que se van a equivocar, pero tienen que hacerlo una y otra vez, Sí. porque ese es el proceso justo de la estructura de una tesis y de un proyecto, ¿no? ¿Y cómo podría ver el futuro de la inteligencia artificial en los trabajos de investigación? ¿Va a buen puerto esto? ¿O realmente cree que de repente puede flojear un poco a los estudiantes? ¿O al contrario, puede fortalecer eso, ¿no? Creo que si sensibilizamos a nuestros estudiantes que el uso de la IA va a ayudar y va a fortalecer, va a potenciar, con estas palabras, potenciar el trabajo, el tema, el argumento que tú elijas, yo creo que nuestros estudiantes pueden ir a buen puerto. Y es un trabajo de a dos, el estudiante y el asesor. El estudiante tiene que también conocer lo que, digamos, las sugerencias que le da el asesor, pero el asesor también tiene que estar empapado. Hay asesores que todavía están temerosos de hacer este uso del IA, pero si no hacemos este uso de estas herramientas, estamos imposibilitando al estudiante a que pueda conocer más de su propio tema. Claro, y ya, doctora María del Pilar, para poder ya acabar con este programa que es muy ameno, la verdad, y muy, en todo caso, con mucha información que nos aporta a nosotros como estudiante, me gustaría que usted le pueda dar un consejo a todos los estudiantes que ya están por empezar el noveno, el 10º ciclo, o en realidad los que están iniciando un proyecto de investigación, que puede ser en cualquier ciclo. ¿Qué consejo le podría dar al usar la inteligencia artificial como una herramienta que es de verdad muy necesaria para sus trabajos? Antes de usar la inteligencia, les quisiera decir que hacer una investigación no es una situación difícil y engorrosa, ¿no? Es una situación que implica un proceso ordenado. Eso. Ujú. Después, que la IA va a potenciar tu trabajo. Pero si tú confías completamente en la IA y no en tu capacidad de poder ordenar, argumentar, entonces estás dejando a algo hacer tu trabajo. Y creo que no es, digamos, la forma como tú hagas, ordenes, pongas a prueba tus propias capacidades y competencias que has logrado en estos 5 años en la universidad. Pero sí es importante usarlo. Yo aconsejo el uso de la IA en diferentes procesos para que el estudiante no pierda las oportunidades de estar frente a todo lo novedoso que vamos teniendo con artículos, con investigaciones que van saliendo a diario. Entonces es muy importante sí que lo usen y que se asesoren o estén de la mano con su asesor para que él Puedan o ella guiarlos y los orientarlos. empuje en el proceso de la investigación. Doctora María del Pilar, ha sido verdaderamente un gusto poder tenerla aquí en este programa de conversaciones en el campus. Yo creo que ha sido muy fructífero, muy bueno para que todos los estudiantes puedan tener y saber acerca de los consejos que han dado y lo puedan en todo caso aplicar a sus Poner en trabajos de práctica. investigación, que es lo más importante. Eso sería todo por el programa de hoy. Hasta la próxima.